Buenas noches, estimado docente. Hoy desarrollaremos el tema de la garantía mobiliaria, análisis comparativo nueva y antigua regulación, conformada por Luis Miguel Guamán Azaña, José David Paco Pacute, Olaf Nina Aguilar, Iván Vilca Valdés y Brian Elías Pérez Gálvez. Introducción. Para comprender la garantía mobiliaria en el Perú, es necesario analizar su evolución normativa, la cual refleja un cambio profundo en la forma de regular las garantías sobre bienes muebles. En el Código Civil de 1984, el sistema de garantías se basaba en la prenda clásica, con fuerte influencia en el derecho romano. Este modelo exigía el traditio o entrega física de bien al acreedor o a un tercero, como requisito para la constitución de la garantía. Este sistema respondía a los principios de la prenda clásica, pero generaba un fenómeno de parálisis económica, ya que la disposición del activo productivo impedía que el deudor pudiera seguir utilizando el bien en su actividad económica, afectando directamente su capacidad de producción y desarrollo. En consecuencia, se producía una contradicción del sistema. Se otorgaba una mayor seguridad al acreedor, pero a costa de la viabilidad comercial y la supervivencia de las empresas, especialmente de pequeños y medianos agentes económicos. Posteriormente, este esquema fue superado con la ley número 28.677 del año 2006, que unificó el régimen de garantías mobiliarias y permitió su constitución sin desplazamiento del bien, lo que significa que el deudor podía seguir utilizando el bien mientras ésta garantizaba una obligación. Finalmente, con el decreto legislativo 1400, se consolida la modernización del sistema mediante la creación del sistema informativo de garantías mobiliarias, incorporando la digitalización, la publicidad electrónica y la eficiencia en el registro de garantías. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, seguidamente con la exposición tocaremos el punto de lo que es la fragmentación normativa y ejecución prendaria. La fragmentación normativa en la ejecución de la prenda significa que durante mucho tiempo las garantías sobre bienes muebles permanecieron reguladas por varias leyes especiales y por registros distintos, en lugar de tener un sistema único y ordenado. Así existían prendas sectoriales, como la prenda agrícola y la prenda industrial, muchas veces sin desplazamiento del bien, lo que generaba confusión, duplicidad de trámites y dificultades para que quien tenía la prioridad sobre el bien. Los problemas principales, el primer problema era la dispersión de leyes especiales. Cada tipo de prenda tenía reglas propias que le obligaba a revisar normas diferentes según se trate de maquinaria, cosecha, ganado o equipo. Eso volvía más costosa y lenta la constitución de la garantía y también aumentaba el riesgo de errores registrales. El segundo problema era la burocracia judicial. Cuando el deudor incumplía el remate, dependía casi totalmente del Poder Judicial, y eso hacía que la ejecución demorara demasiado. En la práctica, se retrasó, podía extenderse por años, debilitando el valor de la garantía. En consecuencia, ¿qué es lo que pasaba? Mientras el proceso avanzaba, el bien mueble perdía valor. Una máquina industrial, un vehículo de trabajo o una cosecha no conservaba su precio indefinitivamente. Por el contrario, se desprecian, se desgastan o se vuelven obsoletos. Por eso, cuando finalmente se remataban, muchas veces ya no alcanzaban para cubrir la deuda. ¿Qué buscó corregir esta reforma? Para enfrentar este problema, el Perú impulsó la Ley de Garantía Mobiliaria y luego la Ley 30.229, que introdujo el remate electrónico judicial o remajo. Estas reformas darán más rapidez, transparencia y eficacia en la ejecución, reduciendo costos y evitando
que el tiempo destruya el valor de la garantía. Siguiente diapositiva. Ah, no, no, la anterior. La ley de la garantía mobiliaria 28.677 modernizó el sistema peruano al reemplazar las distintas prendas sectoriales por una sola figura, la garantía mobiliaria. Esto simplifica el régimen y brinda mayor seguridad jurídica. Además, prioriza la inscripción registral sobre entrega del bien, permitiendo que el deudor siga utilizando sus herramientas de trabajo mientras garantice el préstamo. Los cambios principales fueron la ruptura paradigmática, unificación conceptual, publicidad jurídica y tutela del crédito. Le paso la palabra a mi siguiente compañero para que continúe la exposición. Muchas gracias, mi nombre es Iván Álvaro Vilca Valdés y el día de hoy vamos a desarrollar sobre defectos estructurales y la dualidad registral. El conflicto de folios, tenemos la brecha de información, tenemos incentivos para el fraude. Y cuando nosotros hablamos del conflicto de folios, es hablar de la coexistencia inconexa entre el registrado inmobiliario de contratos RMC, que viene a ser el folio personal, y los registros jurídicos de bienes, que viene a ser el folio real. También tenemos la brecha de información, que viene a ser la falta de interconexión en tiempo real dentro del sistema de SUNAR. Y también tenemos lo que es incentivos para el fraude, doble disposición del mismo activo, inmueble, multiplicación de disputas, deprelación y alza en costos de tracción. Cuando nosotros hablamos de la dualidad de registros, por ejemplo, es hablar de no RMC folio personal y también lo que viene a ser el folio real, y por qué no también mencionar lo que es SUNAR. Cuando nosotros hablamos de SUNAR, es hablar netamente, ¿no?, de donde se puede registrar, ¿no?, de los inmobiliarios ahí, donde es una entidad pública que siempre se puede registrar, ¿no?, lo que son los mobiliarios y también los bienes. Y en lo que viene a ser también el nuevo marco normativo, decreto legislativo número 1400 y el SIG. Tenemos para desarrollar el desmaterialización de registro, automatización de avisos y función del SIG. Desmaterialización del registro es hablar del abandono del papel e instauración del sistema informativo de garantías mobiliarias, que viene a ser el SIG en soporte web. También tenemos la automatización de avisos, sustitución de la calificación realizada por registradores humanos por formularios electrónicos de acceso directo. Y en lo que viene a ser también la función del SIG, que viene a ser el tablero de control informativo transparente que conecta datos del deudor de manera instantánea. ¿Qué se deja entender del SIG? Es una plataforma única, es un sistema informático, electrónico, público y de acceso remoto. Esto está diseñado para inscribir y publicar o publicitar las garantías inmobiliarias. Dentro de ello, por ejemplo, podemos apreciar o podemos darles a conocer los avisos electrónicos, el administrador. Y dentro de ello también hay beneficios y cambios de clave en lo que viene a ser el SIG. Por ejemplo, digamos, el acceso al crédito, el uso de firma digital y la flexibilidad en el proceso. Y cuando nosotros hablamos del acceso de crédito, es hablar de la amplia posibilidad de constituir garantías sobre todo tipo de bienes muebles. Puede ser corporales, puede ser incorporales o derechos. Y también cuando se habla de uso de firma digital, son hablar de los acreedores, pueden subir la información de garantía de manera segura, de hecho, utilizando certificados de firma digital. Le doy pase a mi compañero. Bien, doctor, buenas noches. Mi nombre es Olaf Abdón Nina Aguilar. A continuación vamos a hacer un análisis de la matriz comparativa, ¿no?, de estos tres regímenes jurídicos, el cual sería en la naturaleza y posesión, mecanismo de publicidad y el sistema de ejecución.
Bueno, para poder comprender, ¿no?, esta evolución normativa de las garantías mobiliarias en el Perú, resulta indispensable realizar un examen comparativo transversal de estos tres regímenes jurídicos ya mencionados. Este análisis nos va a permitir constatar las diferencias dogmáticas, también evaluar un impacto real de cada reforma, ¿no?, que tuvo sobre los costos de transacción y la seguridad jurídica del mercado de créditos. Bueno, el primer criterio, vamos a mencionar lo que es la naturaleza y concepto sustancial, ¿no? Según el Código Civil de 1984, denominado como prenda, ¿no? Esta fue regulada originalmente en los artículos 1055 y 1098 del Código Civil. Esta fue derogada y toda su regulación fue sustituida, ¿no?, por el moderno sistema de garantía mobiliaria, el cual nos permite garantizar las deudas sobre cualquier bien mueble sin necesidad de disposición. Bueno, seguidamente la Ley 28.677, Ley General Mobiliaria Antigua, este régimen produjo la unificación conceptual al suprimir la palabra prenda e introducir el término garantía mobiliaria. Su avance sustancial consistió en desligar la garantía de la disposición física de forma genérica, reconociendo que los bienes muebles podían garantizar obligaciones manteniendo su libre desplazamiento y explotación en manos del deudor. Asimismo, tenemos el decreto legislativo 1400, ¿no?, de la nueva Ley General Mobiliaria, la cual perfecciona el concepto adoptando un enfoque estrictamente funcional y económico. La garantía ya no se define por una ubicación física del bien, sino por derechos de preferencia, ¿no?, y persecución, la cual otorga al acreedor mediante un sistema electrónico de avisos. Desaparecen los formalismos contractuales rígidos, priorizando la agilidad de los flujos comerciales y financieros. El segundo criterio que tenemos es el de mecanismo y publicidad. De acuerdo al Código Civil de 1984, denominado prenda, el registro público ocupaba un rol periférico o secundario, ¿no?, en el cual la prenda, con desplazamiento, la publicidad frente a terceros, se materializaba de manera rudimentaria a través de una simple posesión física del acreedor. De acuerdo a la Ley 28.677, el registro adquirió ya un carácter medular, pero su diseño fue siempre defectuoso, ¿no? Que se creó el registro mobiliario de contratos bajo lógica de folio personal. Bueno, seguidamente ya posterior a ello fue el decreto legislativo 1400, ¿no?, la cual el registro se convierte en un eje constitutivo único y absoluto del sistema mediante en un sistema de información de garantías mobiliarias. La publicidad ya no dependía de una compleja y lenta clasificación registral humana, sino de una publicación automatizada de un aviso de garantía electrónico. El- Ahí tenemos el sistema de ejecución y recuperación de crédito, ¿no? De acuerdo al Código Civil de 1984, el sistema de recuperación estaba monopolizado por la vía judicial. Ante un incumplimiento del deudor, el acreedor se veía forzado a iniciar un proceso de ejecución de garantías largo, ¿no?, burocrático e ineficiente. Posterior a ello, ya con la Ley 28.677, se introdujo una agresiva reforma procesal al incorporar una fuerza de ejecución extrajudicial. Ya en el decreto legislativo 1400 se optimiza de manera integral la tutela de crédito mediante la desmaterialización de los procesos de ejecución. Eh, de ahí tenemos el procedimiento de ejecución de alta velocidad, ¿no? El título ejecutivo virtual. Es el aviso electrónico de ejecución que se genera de forma automática. Una orden perentoria de desapoderamiento. La oposición restringida es la reducción estricta, ¿no?, de las causales de contradicción legal. Solo se admite la acreditación digital de pago de la deuda y la preservación del valor que está relacionado a una liquidación inmediata del bien, ¿no?, para impedir pérdidas financieras en el transcurso del tiempo. Bueno, voy a ceder la palabra a mi compañero. Gracias. Gracias. Eh, bueno, abordaré el análisis económico del derecho e impacto en las pymes.
El precio del dinero o tasas de interés está indexado directamente al riesgo de incumplimiento y a la velocidad de la recuperación jurídica. El decreto legislativo 1400 reduce los costos de transacción e incrementa el valor del patrimonio mobiliario, permitiendo la democratización del capital. El sistema financiero peruano tradicionalmente ha estado sesgado hacia las hipotecas inmobiliarias, dejando de lado a las pequeñas empresas, cuyo patrimonio es abrumadoramente mobiliario o intangible, como las maquinarias, vehículos o flujos de caja futuros. Siguiente. Pasamos a la discusión doctrinaria y posturas críticas de autoridades especializados. Aquí confrontamos visiones de actualidad, mientras Jorge Avendaño cuestionó la posición clásica como medio equívoco de publicidad y Janios Mejorada saluda la agilidad del aviso electrónico. Autores como Álvaro Pasco alertan sobre los severos riesgos de eliminar la clasificación registral previa. Pasco advierte que al no validarse la legalidad del acto por un registrador humano, el riesgo de fraude o suplantación no desaparece, sino que se traslada a una etapa posterior, forzando mayores costos de litigación jurídica para anular registros maliciosos. Esto es respaldado por estudios de Gaceta Jurídica y la revista Jus et Veritas, que demuestran que en la realidad material del país, la incautación material sigue suspendida a la obtención del auxilio policial o judicial ante la resistencia física del deudor. Siguiente. Y para finalizar, las conclusiones y defensa de la postura crítica. Eh, nuestro, Nuestra posición como grupo, primero hemos decidido la transacción hacia la garantía mobiliaria moderna representa un avance inaludible que supera la parálisis de activos del Código Civil. Y segundo, el SIM unifica el registro alineándose con estándares internacionales y reduciendo costos operativos. Y tercero, mantenemos una postura cautelosa, pues la eliminación del filtro de legalidad registral genera vulnerabilidad sis- sistémica ante avisos erróneos o fraudulentos. Por ende, la reforma será plenamente exitosa si implementan mecanismos estrictos de responsabilidad civil y penal para frenar registros maliciosos. Muchas gracias.